Tus riñones son verdaderos filtros de la vida. Funcionan día y noche, sin detenerse, limpiando la sangre y eliminando sustancias tóxicas que el cuerpo no necesita. Lo sorprendente es que pueden llegar a perder hasta un 80% de su capacidad antes de que aparezca algún síntoma evidente. Por eso la insuficiencia renal es una de las enfermedades más peligrosas, ya que en sus primeras fases suele avanzar en silencio y es una de las que más muertes ocasiona en el mundo. Hoy, quiero mostrarte cuáles son los 5 hábitos o errores comunes que poco a poco deterioran los riñones sin que las personas lo noten, hasta llevarlos a la insuficiencia. Y al final de este video, te explicaré cuál es la fruta que puede resultar muy riesgosa en personas que ya tienen enfermedad renal. Una fruta que parece inofensiva, pero que en ciertos casos puede causar graves complicaciones. Empecemos con el primer error que daña seriamente tus riñones. Te hago esta pregunta. Si aproximadamente el 70% de nuestro organismo está compuesto por agua, ¿cómo es posible que tantas personas pasen gran parte del día deshidratadas sin darse cuenta? La mayoría cree que tomar un vaso cuando aparece la sensación de sed es suficiente, pero en realidad no lo es. La sed es un aviso tardío de deshidratación. Cuando llega, ya es señal de que tu organismo ha comenzado a resentirse internamente por la falta de líquidos. Entonces surge la duda. ¿Cuál es la mejor manera de hidratarse? Lo primero y más importante es iniciar la mañana con un vaso grande de agua en ayunas, incluso antes de prepararte un café o cualquier otra bebida. Ese simple hábito activa el intestino, estimula el funcionamiento de los riñones y mejora la claridad mental apenas te levantas. Y si quieres darle un plus a esa hidratación inicial, puedes agregar medio limón exprimido, algunas gotas de propóleo verde, un toque de canela, unas ramas de romero o incluso preparar algunos días un jugo verde que incluya apio, espinaca, jengibre fresco y una manzana con cáscara. Esta bebida es un verdadero refuerzo natural con efecto antiinflamatorio, además de aportar vitaminas, potasio y magnesio. Ahora surge otra cuestión importante. ¿Cuánta agua deberíamos beber diariamente? Un cálculo sencillo es multiplicar tu peso corporal por 30, y ese resultado será la cantidad mínima en mililitros que debes consumir a lo largo del día. Por ejemplo, si una persona pesa 70 kilos, el consumo ideal sería de al menos 2100 ml, es decir, un poco más de 2 litros diarios. Un detalle práctico es que lo mejor es tomar la mayor parte de esa cantidad, alrededor de un 75%, antes de las 5 de la tarde, y el resto distribuirlo entre la tarde y hasta un par de horas antes de dormir. De esa forma evitas tener que levantarte constantemente por la noche a orinar. Además, el cuerpo siempre da señales claras de si estás bien hidratado o no. La orina debe tener un color claro y las evacuaciones deben ser suaves. Si no es así, probablemente te esté faltando agua. Si hablamos de venenos silenciosos para los riñones, el segundo punto te va a sorprender: el consumo excesivo de sodio. Mucha gente cree que necesita añadir más sal de lo habitual a sus comidas o incluso tomar agua con sal para hidratarse. Sin embargo, es justamente lo contrario. Un exceso de sodio es uno de los principales factores que llevan al deterioro renal. El verdadero problema no es únicamente la sal que se agrega de manera consciente en la cocina, sino la gran cantidad de sodio oculto en los alimentos procesados que compramos habitualmente. Allí es donde está el mayor peligro. Panes industriales, embutidos, sopas instantáneas, conservas enlatadas, quesos, snacks, comidas rápidas y hasta algunos productos dulces como galletas, cereales, postres elaborados y bebidas azucaradas contienen niveles elevados de sodio que muchas veces pasan desapercibidos. Todo esto, acumulado día a día, representa una sobrecarga que los riñones deben manejar, elevando la presión arterial y acelerando el deterioro de su función con el tiempo. Entonces, ¿cómo podemos reducir la cantidad de sodio que ingerimos? La clave está en disminuir al máximo el consumo de ultraprocesados.
Entre más alimentos naturales y preparados en casa incluyas en tu dieta, menos sodio oculto estarás consumiendo. Como suelo repetir a mis pacientes, menos productos en paquetes y más alimentos frescos con cáscara. En otras palabras, volver a lo natural y cocinar en casa siempre que sea posible. Ahora bien, si disfrutas del sabor salado, puedes añadir un poco de sal en tus comidas, pero siempre en cantidades moderadas. Una buena estrategia es sustituirla en parte por hierbas y especias que además aportan beneficios para la salud. El romero, la cúrcuma combinada con pimienta negra, el polvo de mostaza, el orégano o el comino son excelentes opciones para realzar el sabor de los platos sin necesidad de abusar de la sal. Un punto esencial que no debemos olvidar es el equilibrio entre minerales. Mientras que un exceso de sodio favorece el daño, el potasio y el magnesio, cuando provienen de fuentes naturales, ayudan a mantener la presión arterial en valores saludables, tienen un efecto diurético que apoya el trabajo de los riñones y reducen la inflamación en todo el organismo. Por eso, incorporar frutas frescas, verduras variadas, legumbres, semillas y frutos secos es tan importante. Estos alimentos no solo aportan nutrientes esenciales, sino que también contrarrestan los efectos del sodio, generando un ambiente más saludable para tus riñones y para tu sistema circulatorio. La conclusión es clara. Si deseas mantener riñones sanos por más tiempo, reduce el sodio y aumenta los alimentos naturales ricos en minerales. El equilibrio es lo que realmente marca la diferencia. Pero si pensabas que el sodio era el único factor silencioso que puede dañar los riñones, espera a conocer el tercer punto. Aquí hablamos de algo que la mayoría consume sin cuestionar, creyendo que es inofensivo. Los medicamentos y suplementos tomados sin la orientación adecuada. Los antiinflamatorios de uso común, como el ibuprofeno, el diclofenaco o el naproxeno, parecen inocuos porque se venden libremente en las farmacias sin necesidad de receta. Sin embargo, cuando se utilizan de manera frecuente y en dosis elevadas, pueden provocar daños silenciosos en los filtros renales. Un uso aislado bajo supervisión médica no suele ser un problema, pero el consumo repetido y sin control se convierte en un riesgo serio. Lo observo con frecuencia en la consulta. Personas que durante años tomaron una pastilla diaria para aliviar dolores y que, tiempo después, llegan con un cuadro avanzado de insuficiencia renal, muchas veces irreversible. Y no se trata únicamente de los antiinflamatorios. También los suplementos de vitaminas, cuando se consumen en exceso, pueden transformarse en un verdadero problema para los riñones. Muchas personas piensan que, por el hecho de ser vitaminas, no representan ningún riesgo. Sin embargo, cuando se toman en dosis muy altas y sin control, pueden generar consecuencias serias. La vitamina C, por ejemplo, es fundamental para múltiples funciones del organismo, pero si se ingiere en exceso, puede favorecer la formación de cálculos renales. Lo mismo ocurre con la vitamina D. En dosis demasiado elevadas, incrementa los niveles de calcio en la sangre, lo que termina sobrecargando e intoxicando los riñones, acelerando su deterioro. El mensaje es claro. Tanto los medicamentos como los suplementos deben usarse con precaución, en las dosis adecuadas, y de ser posible, siempre bajo la orientación de un profesional de la salud. Automedicarse o exagerar en el consumo de productos que creemos beneficiosos puede terminar siendo perjudicial. Todo lo que hemos visto hasta aquí es importante, pero lo que sigue puede ser aún más peligroso. El cuarto error común tiene que ver con una creencia extendida. Pensar que si me siento bien, estoy sano. Este es uno de los mayores riesgos, porque muchas enfermedades renales avanzan de forma silenciosa. Por eso, como especialista en nefrología, quiero insistir en la importancia de realizar controles médicos básicos, aunque no haya síntomas. Con tan solo 2 estudios sencillos al año, es posible detectar a tiempo un problema en los riñones, un análisis de orina y una prueba de creatinina en sangre. La creatinina actúa como una señal de alerta.
Si sus valores se elevan, es una indicación de que los riñones no están funcionando correctamente. El gran peligro es que, si esperamos a tener síntomas evidentes para revisarnos, puede ser demasiado tarde. El análisis de orina es igualmente relevante, porque puede mostrar la presencia de proteínas que se escapan a través del filtro renal. Este es un signo muy temprano de daño que, si se detecta a tiempo, puede revertirse o, al menos, controlarse para evitar que progrese. Es alarmante considerar que más del 80% de las personas que hoy están en diálisis nunca supieron que tenían un problema renal hasta que la enfermedad ya estaba muy avanzada. Todo eso pudo haberse prevenido con un chequeo tan básico como el que acabo de mencionar, realizado una vez al año. Y lo mismo ocurre con la presión arterial. Más del 90% de las personas no se la controla con frecuencia, y la hipertensión es una de las principales causas de infartos, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Aquí viene un dato que mucha gente desconoce. ¿Sabes cuál es el primer síntoma de tener la presión alta? Ninguno. La hipertensión no suele dar señales claras en sus etapas iniciales, y por eso se la conoce como el asesino silencioso. La buena noticia es que, si se detecta a tiempo, muchas veces puede revertirse o controlarse con medidas sencillas, cambios en la alimentación, actividad física regular y, cuando sea necesario, medicación indicada por un médico. Lo recomendable es tomarse la presión al menos una vez al año a partir de los 40 años. Y si ya has tenido registros elevados, hacerlo con mayor frecuencia. Es un hábito simple que puede marcar una gran diferencia en la prevención de complicaciones graves. Ahora llegamos a un punto crucial que pocas veces se relaciona con los riñones: la salud intestinal y la microbiota. Me refiero a ese conjunto de billones de microorganismos, bacterias, hongos, parásitos e incluso virus, que habitan en tu intestino y que cumplen un papel protector tan importante que se consideran como un órgano adicional del cuerpo. Su influencia en la salud es enorme. Cuando la microbiota se altera y la pared intestinal se debilita, se desencadena un proceso de inflamación crónica. Esto provoca que el sistema inmune se descontrole y acelere el envejecimiento del organismo. A partir de allí, comienzan a desarrollarse muchas de las enfermedades silenciosas más graves: diabetes, cáncer, patologías cardíacas, insuficiencia renal e incluso trastornos neurológicos como demencia y Parkinson. Cuidar la microbiota no es complicado. Una de las mejores formas de hacerlo es incorporar a la dieta alimentos fermentados de manera regular, como kombucha, kéfir y yogur natural. Al mismo tiempo, resulta fundamental sumar frutas con cáscara comestible, verduras variadas, semillas y legumbres. Todo esto nutre a las bacterias beneficiosas que habitan en el intestino. Por otro lado, conviene reducir o evitar al máximo los ultraprocesados, el exceso de sodio y el uso indiscriminado de antibióticos, ya que todos estos factores alteran la microbiota intestinal y debilitan sus funciones protectoras. Ahora bien, como te adelanté al inicio, existe una fruta que en la mayoría de las personas no genera problemas, pero que puede ser muy peligrosa en quienes ya tienen insuficiencia renal. Se trata de la carambola, también conocida como fruta estrella. El inconveniente con la carambola es que contiene altos niveles de oxalato, lo que puede favorecer la formación de cálculos renales. Pero lo más serio es que posee una toxina llamada caramboxina. En personas con insuficiencia renal avanzada o en pacientes que ya están en diálisis, esta sustancia no se elimina correctamente y se acumula en la sangre, provocando una intoxicación grave. Entre sus efectos se incluyen vómitos, hipo persistente, confusión mental, convulsiones e incluso la necesidad de iniciar diálisis de urgencia en quienes aún no la reciben. Pero atención, incluso en personas con riñones sanos, consumir de forma excesiva jugo concentrado de carambola puede ser perjudicial. No es una fruta para ingerir en grandes cantidades de manera diaria. El mensaje es sencillo:
Si tienes insuficiencia renal, evita la carambola completamente. Y si tus riñones están sanos, consúmela de manera ocasional y siempre en cantidades moderadas, nunca en exceso ni en jugos demasiado concentrados. En conclusión, los riñones son órganos vitales que pueden sufrir daños sin dar señales evidentes durante mucho tiempo. Por eso es fundamental adoptar hábitos simples y conscientes, hidratarse adecuadamente, reducir el sodio, evitar la automedicación, realizar controles médicos periódicos y mantener un intestino saludable. Cada una de estas acciones protege la función renal y puede marcar la diferencia en tu calidad de vida. Recuerda siempre que la prevención es la mejor herramienta contra la insuficiencia renal. Detectar a tiempo, cuidar los hábitos diarios y conocer los riesgos son pasos esenciales para mantener sanos estos órganos tan importantes que trabajan sin descanso por nosotros. Hemos hablado de los factores principales que dañan los riñones, pero quiero detenerme un poco más en la importancia de la hidratación, porque sigue siendo una de las claves más ignoradas. Muchas personas creen que solamente con beber líquidos ya están cumpliendo con el requisito, pero no es lo mismo tomar agua que consumir jugos azucarados, refrescos o bebidas energéticas. El agua pura es la que realmente cumple con el papel de hidratar y ayudar a que los riñones filtren de manera eficiente. Las bebidas con alto contenido de azúcar o cafeína pueden tener el efecto contrario, ya que fuerzan al organismo a trabajar más y terminan alterando el equilibrio interno. Incluso los jugos naturales, cuando se consumen en exceso, pueden aportar demasiada fructosa y calorías, lo que también sobrecarga al cuerpo. El mejor hábito es llevar contigo una botella de agua y acostumbrarte a beber durante el día, no esperar a tener sed. Cuando la sensación de sed aparece, ya se perdió una parte importante de agua en el organismo, y eso implica que los riñones están filtrando en condiciones más difíciles. Otro aspecto esencial es el entorno en el que vives. Las personas que viven en climas cálidos, húmedos o que realizan actividad física intensa necesitan más agua que aquellas que llevan una vida sedentaria en climas templados. Es decir, la cantidad de líquido no solo depende del peso corporal, sino también del estilo de vida y del ambiente. Algo que también quiero destacar es que hidratarse no significa beber grandes cantidades de golpe, sino repartir el agua a lo largo del día. Tomar medio litro de una sola vez no es lo ideal. Es preferible beber de forma constante, porque así el organismo aprovecha mejor el líquido y los riñones no se sobrecargan. Ahora volvamos al tema del sodio. No hay que olvidar que la sal, además de estar presente en productos ultraprocesados, también se esconde en alimentos que muchas personas consideran saludables. Algunos cereales, panes integrales industriales o barras energéticas pueden contener cantidades elevadas de sodio para mejorar el sabor o la conservación. Por eso, leer las etiquetas antes de comprar es un hábito que puede marcar la diferencia en la salud renal. Un consejo práctico es fijarse en la proporción de sodio en relación al tamaño de la porción. Muchas veces los envases parecen indicar que el producto no tiene tanta sal, pero cuando se multiplica por la cantidad real que solemos consumir, la cifra es mucho más alta de lo que creemos. Y aquí quiero hacer una aclaración. El cuerpo necesita sodio para funcionar, pero en cantidades muy pequeñas. El problema surge cuando el consumo es mayor al necesario y, con el tiempo, se convierte en un factor de riesgo para hipertensión y daño renal. La clave está en mantener un balance, donde el sodio esté presente en pequeñas dosis y se contrarreste con el aporte de potasio y magnesio de los alimentos naturales. Por eso, frutas como el plátano, el kiwi, el aguacate o verduras como la espinaca y el brócoli son aliados para mantener un equilibrio adecuado. Las legumbres y los frutos secos también juegan un papel importante en esa balanza de minerales. Adoptar estos hábitos no solo beneficia a los riñones, sino también al sistema cardiovascular, al metabolismo y a la salud en general. Lo que es bueno para los riñones suele ser también positivo para todo el organismo. Sigamos con el tema de los medicamentos y suplementos.
porque es una de las causas más frecuentes de daño renal que pasan desapercibidas. La facilidad con la que hoy se accede a fármacos sin receta hace que muchas personas los consuman de forma indiscriminada. Y aunque un antiinflamatorio tomado de manera puntual no suele causar problemas, el uso repetido y prolongado es otra historia. Los antiinflamatorios como ibuprofeno, diclofenac y naproxeno actúan disminuyendo la inflamación y el dolor, pero lo hacen reduciendo el flujo de sangre hacia los riñones. Cuando esta reducción es ocasional, el cuerpo lo tolera, pero cuando se convierte en algo constante, los filtros renales se van dañando lentamente. Y lo peor es que este daño no siempre da señales hasta que ya es avanzado. He visto en la consulta a pacientes que tomaban estos medicamentos a diario por dolores articulares, de espalda o de cabeza, y que años más tarde llegan con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Lo más preocupante es que muchos de ellos no sabían que la causa principal había sido el uso excesivo de estas pastillas. En cuanto a los suplementos, la situación no es diferente. Existe la idea de que las vitaminas y minerales son siempre beneficiosos y que más es mejor. Sin embargo, el organismo necesita una cantidad específica de cada nutriente, y el exceso puede ser tan dañino como la carencia. Ya mencionamos el caso de la vitamina C, que en dosis muy altas favorece la formación de cálculos renales, y de la vitamina D, que eleva peligrosamente los niveles de calcio en la sangre. Otro ejemplo es el hierro. Cuando se toma sin indicación médica y en dosis innecesarias, puede acumularse en el cuerpo y afectar no solo a los riñones, sino también al hígado y al corazón. Por eso, la recomendación siempre es la misma. Ningún suplemento debe consumirse sin una indicación clara y un seguimiento médico. Incluso aquellos que parecen inofensivos pueden causar un impacto negativo cuando se usan en exceso o sin control. Ahora bien, pasemos al cuarto error frecuente. Creer que si no tengo síntomas, estoy completamente sano. Esta es una de las creencias más peligrosas, porque muchas enfermedades renales no muestran signos evidentes en sus etapas iniciales. Un ejemplo claro es la proteinuria, que consiste en la pérdida de proteínas a través de la orina. Esta alteración puede detectarse con un análisis simple de orina, pero no da síntomas perceptibles al principio. Si se identifica a tiempo, puede revertirse o controlarse para evitar un daño mayor. Lo mismo ocurre con la creatinina en sangre. Este es un marcador muy confiable del funcionamiento renal, y un pequeño aumento puede indicar que algo no está bien. Sin embargo, si nunca nos hacemos este examen, el problema puede avanzar sin ser detectado hasta que ya está en fases complicadas. De allí la importancia de realizar controles anuales, aunque uno se sienta en perfecto estado. Una revisión básica con un análisis de orina y una creatinina en sangre puede salvar la función renal antes de que aparezcan los síntomas. Además, como ya vimos, la hipertensión es otro enemigo silencioso. La mayoría de las personas no se mide la presión de manera regular, y sin embargo es uno de los factores que más contribuyen a la insuficiencia renal, al infarto y al accidente cerebrovascular. La prevención siempre será más sencilla y efectiva que el tratamiento. Con estudios básicos y revisiones periódicas, se pueden detectar alteraciones a tiempo y actuar antes de que el daño sea irreversible. La hipertensión merece una atención especial porque es una de las principales causas de insuficiencia renal y al mismo tiempo una de las más ignoradas. Mucha gente asume que, si no siente mareos, dolor de cabeza u otros malestares, su presión arterial está normal. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la hipertensión no provoca síntomas en sus fases iniciales. Por eso se la conoce como el asesino silencioso. Lo preocupante es que mientras no se detecta, el exceso de presión va dañando poco a poco los vasos sanguíneos de todo el cuerpo, incluidos los que irrigan al corazón, al cerebro y, por supuesto, a los riñones. Con el paso del tiempo, este daño puede desencadenar un infarto,
un accidente cerebrovascular o una insuficiencia renal crónica. La buena noticia es que, si se detecta a tiempo, la hipertensión puede controlarse e incluso revertirse en algunos casos. Los cambios en la alimentación, el ejercicio regular, el control del peso y la reducción del consumo de sodio son medidas básicas que logran grandes resultados. Cuando estas acciones no son suficientes, la medicina cuenta con fármacos muy efectivos que, bajo control médico, ayudan a mantener la presión en valores seguros. El consejo práctico es sencillo: medirse la presión al menos una vez al año a partir de los 40 años, incluso si uno se siente bien. Y si ya hubo registros altos o antecedentes familiares, la medición debería hacerse con más frecuencia. Invertir unos minutos en esta revisión puede evitar complicaciones graves en el futuro. Pero además de la hipertensión, hay otro aspecto que tiene un impacto directo en la salud renal y que suele pasarse por alto: la salud intestinal. En los últimos años, la ciencia ha demostrado que la microbiota intestinal influye en múltiples funciones del organismo, desde el sistema inmune hasta el metabolismo y la inflamación. Cuando la microbiota se altera y la barrera intestinal pierde integridad, se desencadena una inflamación de bajo grado que afecta a distintos órganos, entre ellos los riñones. De hecho, hoy se sabe que un desequilibrio en la flora intestinal puede acelerar el desarrollo de diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y problemas neurológicos, además de favorecer el daño renal. La buena noticia es que cuidar la microbiota es algo que está al alcance de todos. Basta con incluir alimentos fermentados en la dieta, como yogur natural, kéfir o kombucha, además de frutas con cáscara comestible, verduras frescas, semillas y legumbres. Estos alimentos nutren a las bacterias beneficiosas que protegen el intestino y ayudan a mantener un sistema inmune equilibrado. Por el contrario, abusar de ultraprocesados, consumir demasiado sodio o tomar antibióticos sin necesidad daña directamente la microbiota y debilita sus funciones protectoras. Por eso, adoptar una alimentación más natural no solo beneficia a los riñones, sino también al intestino y a todo el organismo. En este punto, quiero retomar la advertencia que mencioné antes: la fruta estrella o carambola. Para la mayoría de las personas, consumirla de manera ocasional no representa un riesgo, pero en pacientes con insuficiencia renal puede ser altamente peligrosa. El motivo es la caramboxina, una toxina presente en esta fruta que, en personas con riñones dañados, no puede eliminarse adecuadamente y se acumula en la sangre. Esto puede provocar síntomas como vómitos, hipopersistente, confusión mental, convulsiones e incluso llevar a una crisis que requiera iniciar diálisis de urgencia. Por lo tanto, quienes padecen insuficiencia renal deben evitarla completamente, y aun quienes tienen riñones sanos deben consumirla con moderación, nunca en exceso ni en forma de jugos concentrados todos los días. Volvamos a la carambola porque es un ejemplo muy claro de cómo un alimento aparentemente inofensivo puede transformarse en un riesgo serio para la salud renal. A simple vista parece una fruta fresca, ligera y saludable, pero en realidad esconde sustancias que, en determinadas condiciones, resultan muy peligrosas. Ya mencionamos que contiene oxalatos, que pueden favorecer la formación de cálculos renales. Sin embargo, el verdadero peligro está en la caramboxina, una neurotoxina que el organismo sano puede eliminar, pero que en quienes tienen insuficiencia renal se acumula y se vuelve tóxica. Los efectos de esta sustancia son variados y preocupantes: náuseas, vómitos, hipoconstante, somnolencia, confusión, convulsiones, y en casos graves, puede poner en riesgo la vida. He tenido pacientes que, sin saberlo, consumieron esta fruta con frecuencia y llegaron a la urgencia con un cuadro de intoxicación severa. En algunos, la situación obligó a iniciar diálisis inmediata para poder depurar la sangre. Esto demuestra que incluso los alimentos naturales deben conocerse bien antes de incorporarlos de manera habitual a la dieta.
sobre todo en personas que ya tienen un diagnóstico renal. En medicina, lo que puede ser saludable para la mayoría, en ciertos pacientes puede ser dañino o incluso mortal. En personas con riñones sanos, la recomendación es clara. Se puede consumir de forma ocasional, pero nunca en grandes cantidades ni en jugos concentrados diarios. Como ocurre con casi todo, la clave está en la moderación. Este ejemplo nos recuerda algo fundamental. Los riñones son órganos silenciosos. No avisan fácilmente cuando están en problemas. Por eso, más allá de la carambola, conviene ser cuidadosos con todo lo que consumimos y con los hábitos que repetimos día tras día. Muchas veces, no es un exceso puntual el que daña, sino la acumulación constante de pequeñas decisiones equivocadas. Por eso quiero insistir en la prevención. Hidratarse adecuadamente, moderar el consumo de sodio, evitar la automedicación, hacerse controles médicos regulares y cuidar la microbiota intestinal son pasos concretos que pueden marcar una gran diferencia en la salud renal. Otro punto que no quiero dejar de lado es el papel del estilo de vida. El sedentarismo, el consumo excesivo de alcohol y el tabaquismo también afectan indirectamente la función renal. Estos hábitos dañan los vasos sanguíneos, favorecen la hipertensión y el mal control de la glucosa, y con ello impactan de manera directa en los riñones. La actividad física regular, en cambio, ayuda a mantener un peso saludable, mejora la sensibilidad a la insulina, regula la presión arterial y favorece la circulación. No es necesario realizar entrenamientos extremos, caminar, nadar, andar en bicicleta o practicar alguna actividad que disfrutes varias veces a la semana puede marcar una gran diferencia. De la misma manera, una dieta rica en alimentos naturales, con abundancia de vegetales, frutas, legumbres y granos integrales, junto con una reducción de productos ultraprocesados, es una de las mejores formas de proteger los riñones a largo plazo. Finalmente, quiero que recuerdes algo importante. Los riñones trabajan 24 horas al día, sin descanso, filtrando y depurando la sangre. Si los cuidamos con hábitos saludables, pueden funcionar bien durante toda la vida. Pero si los descuidamos, el deterioro puede avanzar de manera silenciosa hasta que las opciones de tratamiento sean mucho más limitadas. Llegamos a la última parte y quiero que quede muy claro. La salud renal depende en gran medida de las decisiones que tomamos todos los días. Los riñones, a diferencia de otros órganos, pueden soportar una gran carga durante años sin dar señales evidentes de deterioro. Pero cuando aparecen los síntomas, muchas veces el daño ya es avanzado y difícil de revertir. Por eso, la mejor estrategia siempre será la prevención. Y la prevención no significa hacer cambios extremos de un día para otro, sino incorporar de manera constante pequeños hábitos que, con el tiempo, suman una protección enorme para la función renal. Comenzar el día con agua, mantener una hidratación adecuada, reducir el consumo de sodio, preferir alimentos frescos en lugar de ultraprocesados, moderar la automedicación y consumir suplementos solo bajo control médico. Son pasos sencillos pero muy efectivos. Lo mismo ocurre con los chequeos médicos. Un simple análisis de orina y una creatinina en sangre una vez al año pueden detectar problemas en etapas iniciales y dar la oportunidad de actuar a tiempo. Estos estudios son accesibles y no requieren procedimientos complicados, pero su valor es enorme. No hay que olvidar la presión arterial. Medirla con regularidad, incluso si uno se siente bien, puede evitar sorpresas desagradables. Y si se detecta hipertensión, es importante tratarla de inmediato. Muchas personas logran normalizar sus valores con cambios en la dieta, ejercicio y reducción de sal, y otras requieren medicación. En ambos casos, lo esencial es no ignorar el problema. Cuidar la microbiota intestinal también es una medida poderosa. Los alimentos fermentados, junto con frutas, verduras, semillas y legumbres, favorecen una flora intestinal equilibrada que protege no solo al intestino,
sino también al sistema inmune y a los riñones. Evitar los antibióticos innecesarios y reducir ultraprocesados es igual de importante para mantener ese equilibrio. Y, por supuesto, no podemos olvidar la advertencia sobre la carambola. Aunque parezca una fruta más, en pacientes con insuficiencia renal representa un riesgo grave. Incluso en personas sanas, el consumo excesivo puede ser dañino. La moderación y la precaución son claves en este caso. Además, adoptar un estilo de vida saludable es un factor que multiplica los beneficios para los riñones y para todo el organismo. Realizar actividad física regular, evitar el tabaquismo, moderar el alcohol y mantener un peso adecuado no son consejos aislados. Son medidas que se interconectan y que, juntas, reducen enormemente el riesgo de enfermedad renal. Piensa en tus riñones como guardianes silenciosos de tu salud. No los escuchamos, no sentimos su esfuerzo diario, pero están trabajando todo el tiempo. Cuidarlos es una forma de invertir en bienestar a largo plazo. En definitiva, lo que quiero transmitirte es que no hace falta esperar a tener síntomas para comenzar a cuidarte. Al contrario, cuanto antes incorpores estos hábitos, más posibilidades tendrás de mantener una función renal óptima por muchos años. Recuerda, hidrátate bien, cuida lo que comes, controla la presión arterial, evita la automedicación, hazte chequeos anuales y protege tu intestino. Son pasos simples, al alcance de todos, pero con un impacto enorme en tu salud. Los riñones son órganos silenciosos, pero su cuidado debe ser una prioridad. No esperes a que se manifiesten los problemas. Empieza hoy a darles el cuidado que merecen y estarás protegiendo no solo tus riñones, sino toda tu vida.